Hola, buenas noches, Julián. Buenas noches a nuestro auditorio en una señal más de Tlatelolco Democratizamos la Palabra. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, Marcela, buenas noches a ti, a toda la gente que nos está escuchando, que va llegando, que está sintonizando otro programa más de aquí, Señal Tlatelolco. Les invitamos a que dejen sus comentarios, sus preguntas. Bienvenidas y bienvenidos. Sí, bienvenidas, bienvenidos, Julián. Y antes de iniciar con el tema de hoy, que será el análisis del caso Ayotzinapa a 8 años de ese crimen de Estado, Julián, me gustaría hacer una mención especial de apoyo a los periodistas que están siendo acosados por el INE, Julián. Hemos Uf, visto en las últimas horas que el INE está presionando a ciertos periodistas para que informen sobre comentarios o sobre todo sobre comentarios, Julián, con respecto a algunos candidatos y algunos personajes de la política que están siendo verdaderamente grandes personajes antidemocráticos. Callar a los periodistas, Julián, callar a los periodistas críticos es algo que hoy la derecha está tratando de hacer y creo que el INE, Julián, no está actuando a la altura de este momento histórico. Así que un saludo fraterno a los periodistas que están siendo citados a declarar ante el INE. La compañera Lina Duarte, que estuvo en una emisión pasada, ha sido citada por el INE, entonces les mandamos un saludo caluroso y bueno, venga la palabra libre, Julián. es un acoso realmente lo que está haciendo la autoridad electoral. Eso sí, no se dan cuenta sobre pues toda la corrupción que hay en los procesos electorales, están nada más acosando. Y el común denominador, ¿cuál es, Marcela? Personajes que pues apoyan al actual gobierno, seamos claros, fuera máscaras, y entendamos que están haciendo un uso faccioso de la institución. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama principalmente. Hace pues unos días salió estas pantallazos, estas imágenes del chat que tuvo con el presidente del PRI, Alito Moreno, y ahí es claro, Marcela, que hay un vínculo entre pues la autoridad electoral y un presidente del partido, lo cual nos habla de que pues el árbitro en realidad es juez y parte. Sí, Julián, y bueno, no ahondaremos este tema en la noche, esta noche, pero sí dejarlo sobre la mesa, Julián, Eso. porque en el 2024 vienen unas elecciones que van a ser pues bastante importantes para este país. Justamente se sigue la cuarta transformación o se detiene a partir del modelo que sí veremos en el próximo tema, Julián, que tenía que ver con el desarrollo del poder político institucional para validar las peores prácticas del Estado. Y bueno, dejando un poco de lado, como decía, este tema que abordaremos, creo que en programas posteriores, Julián, el tema del INE, pues conectar justamente con un caso que cimbró en el 2014 a la nación mexicana, que fue la masacre contra 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. Y bueno, Julián, a 8 años de ese crimen de Estado, hoy vuelve a la agenda y vuelve para de verdad ser críticos con el papel institucional que jugaron pues la federación y el municipio para que estos estudiantes desaparecieran, Julián. Fue un crimen de Estado, así lo dijo el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas en este informe de Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Justo hace una semana publica este informe. Y mira, hay muchos matices, hay muchas cosas de las cuales hablar. Un informe que pues de forma ya oficial tira esta verdad histórica que se impulsó desde el Estado. Así como hubo un crimen de Estado, así también hubo una confabulación mediática para que se impulsara esta idea de la verdad histórica, la cual no fue otra cosa más que un cúmulo de mentiras para lavarle la cara a toda la cadena de mando desde las distintas corporaciones, policías locales, policías estatales, el ejército, que también sabemos que ha estado involucrado, y también mandos civiles. Un verdadero desastre lo que vimos. Y pues mira aquí las imágenes de la detención de Murillo Karam, que fue pues ex procurador general de la República en ese momento, y también se convirtió de alguna forma en el vocero sobre la verdad histórica. Él fue en una rueda de prensa, recordemos, en esos días cuando dijo ya estoy cansado, también habló de una verdad histórica para darle carpetazo a una herida profunda
que pues está abierta y que con este informe que presenta el subsecretario de Gobernación lo que se busca es pues decir la verdad. ¿Qué contiene este informe o cuáles son las ideas o tesis principales? Profundizaremos en un ratito más con nuestro invitado especial, Marcela, pero además de decir que hubo crimen de Estado, también menciona la confabulación del ejército, que estuvieron los estudiantes en un espacio militar, en un tipo de comandancia. Después los estudiantes estuvieron en distintos lugares. Parece que así lo detalla el informe, que también estuvieron involucrados este grupo criminal de Guerreros Unidos. Es escalofriante todo lo que está saliendo a la luz, y justo el día de hoy el presidente en la mañanera mencionó que los medios de comunicación no han estado retomando este pues informe, y justo llaman la atención porque son estos medios de comunicación los que en su momento se articularon para pues montar esta idea de la verdad histórica. Una disculpa, Julián, te dejé de escuchar, yo creo, por eso me salí de la pantalla, creo que es una falla de internet, una disculpa al público, si me vuelvo a salir es que está fallando el internet. Julián, pero quisiera traer esta noche, antes de pasar a este diálogo con nuestro invitado especial, Julián, hacer énfasis en algunos elementos que se mencionaron en el informe que me parecen centrales. Julián, no sé si escuchaste que había un militar que era espía Exacto. en la Normal Rural. Infiltrado. Un infiltrado, justamente, que este tema daría para varios señales Tlatelolco, Julián, porque significaría justamente que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía un plan de contrainsurgencia, además de justamente esta relación con el crimen organizado, que hizo que la policía municipal pudiera accionar esa noche ciertas vías de desaparición de los estudiantes. Además de eso, Julián, ver que la Normal ha sido objeto justamente de presiones estatales por ser una normal rural muy politizada. Y eso es un tema que también salió en este informe, de decir, justamente había un militar infiltrado que la misma milicia no salvó. Entonces, digamos, es un tema súper complejo que habría que dedicarle todo un programa, repito, pero además otro elemento, Julián, es que los señalamientos que hace Encinas con respecto al aparato organizado del poder que permitió esta desaparición. Las instituciones federales y municipales actuaron en conjunto para hacer no solo una acción de desaparición, sino, como bien decías en la reflexión de los medios, Julián, para crear una narrativa contraria a la acción. Es decir, mientras ellos desaparecían a los estudiantes y hacían un plan desarrollado para ello, mandaban, construían una narrativa que hicieron llegar a los medios. Habría que indagar, Julián, cómo llegó, porque todos sabemos que necesitamos vías de comunicación y mensajes que se quieran poner. Alguien tuvo que construir esa narrativa y los medios de comunicación tuvieron que aceptarla en sus agendas editoriales, Julián. Es decir, aunque aquí en el caso del informe no se está haciendo también un informe de los medios, quedaría pendiente ver cómo los medios participaron en legitimar una acción públicamente y cómo algunos periodistas, Julián, como Marín, se burlaban desde entonces de quienes pedían la aparición con vida de los 43 estudiantes, Julián. De las familias se burlaba también el propio Carlos Marín, y pues estamos viendo que incluso después de la publicación de este informe que ha sacado, que ha presentado el subsecretario, todavía muchos de esos periodistas, incluso, o pseudoperiodistas, ya ni sé cómo llamarle, Marcela, entre ellos Carlos Marín, sosteniendo todavía, uno, que este informe no presenta absolutamente nada nuevo, y dos, que la verdad histórica se sigue manteniendo. Totalmente lamentable, y pues por eso hay que hablar sobre este tema, y qué mejor que con alguien que ha documentado, que es especialista, que conoce el tema de las desapariciones. Y pues bueno, vamos a esta siguiente sección, Marcela. Escuchemos. Fabricio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Julián, Marcela. Gracias por el espacio. Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal, Fabricio Loruso? ¿Así se pronuncia? Sí, así es. Muy bien, Fabricio, pues te presento primero que nada, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a Señal Tlatelolco. Pues Fabricio es profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades y coordina el Cuerpo Académico en Desigualdad Social en la Ibero León. Es maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la máxima casa de estudios por la UNAM y también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y es integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Y pues bueno, investiga temas como desaparición, búsqueda de personas y colectivos. Bienvenido, Fabricio, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio y por seguir tratando el tema de la desaparición forzada de los 43 y de las construcciones que se han hecho, ¿no?, alrededor durante 8 años y que se empiezan hace unos años a deconstruir, ¿no? Y con la esperanza de que podamos llegar a una verdad, ¿no? Y a una justicia completa en este caso, ¿no? Entonces, pues hemos presenciado ya varios momentos en que se pudo ir destruyendo, descomponiendo, ¿no?, esa falsa verdad histórica, esa mentira histórica, esa versión que se pretendía cristalizar, ¿no? Y que siento que ha venido desde un trabajo, desde lo inmediato, cuando empezaron a llegar algunos periodistas de investigación realmente, ¿no?, al sitio, a Iguala, etcétera, a recoger testimonios, ¿no?, directamente de las personas que ya contrastaban, ¿no?, como Historia Oral de una Infamia, por ejemplo, ¿no?, de Gibbs, que ya en esa época había ya visto cómo estaba un quinto camión, como las versiones no coincidían para nada con las del gobierno, y muchas más, ¿no? Más periodistas también. Ya desde ahí se empezó a deconstruir, pero no podía llegar, ¿no? Esa versión, estaban tapadas las alas de quien quisiera hablar y de la gente en general. Entonces, digo, qué bueno y celebro que estén saliendo nuevamente a la luz cada vez más evidencias de lo que se puede todavía recolectar, porque claro que en 6 años, 7, 6 años, ¿no? Todavía de esa, un poquito menos, pero del gobierno anterior, ¿no? Básicamente se dedicaron a destruir pruebas o a enterrar partes de la verdad, murieron muchos testigos, entonces fue complicado, ¿no? Julián, perdón, Fabricio, quisiera hacerte una pregunta que puede parecer evidente, pero que me parece necesario resituarla a 8 años de esta catástrofe. Parece que está teniendo problemas con la conexión. Ahorita que se recupere, regresamos con esta pregunta de Marcela. ¿Estás ahí, Marcela? ¿No? Bueno, yo quisiera preguntarte, Fabricio, como primer saque para ir construyendo esta charla, platicando, ¿cuál es tu primera impresión sobre este informe del subsecretario de Gobernación? ¿Qué elementos tiene que te parecerían relevantes comentar sobre este informe? Sí, bueno, se me hace, básicamente sí es un avance de recolección de posibles pruebas judiciales. Recordemos, ¿no? Hay pues una unidad encargada dentro de la Fiscalía General de la República, la misma Fiscalía en sí, ¿no?, que es la autoridad ministerial para presentar una vinculación a proceso y seguir ese camino. Y hay una Comisión de la Verdad, y hay un GIEI coadyuvante y diferentes coadyuvantes desde la sociedad civil y las mismas familias que aportan también a esa investigación judicial después y por ahora ministerial. Entonces yo creo que ha habido un aporte importante para construir, reconstruir, porque se tuvo que reconstruir desde cero, pues unos juicios, ¿no?, unos procesos en contra de los responsables, ¿no? La admisión de un mismo representante de las instituciones, ¿no?, de que se trató de un crimen de Estado es algo, digamos,
raro, si no es que inédito y sin duda importante. Hay quien luego trata de matizar y, ¿no? He leído, pues, digamos así, comentaristas, ¿no? Que dicen, sí, crimen de Estado, pero también crimen de la delincuencia organizada, etcétera, sin comprender que justamente es esa imbricación, ¿no? Es esa trama estatal, criminal, de diferentes niveles que deja hablar de un crimen de Estado, ¿no? Y no tanto que no haya grupos criminales, claro, eso los hay, pero pues viven gracias a, dentro de, en colusión con aparatos de Estado de diferentes maneras y con negocios privados como los de las mineras y como el trasiego de drogas, etcétera, ¿no? Una serie de recursos ahí y una serie de disputas más complejas, ¿no? Y en donde crimen de Estado me parece que cabe como definición y retoma de alguna manera la del movimiento popular de apoyo, como lo habíamos visto, fue el estado del Zócalo, ¿no? Y esa proyección de esa petición, acusación, hasta los niveles más altos de las instituciones en ese entonces, ¿no? Entonces me parece que ahí es un punto importante a destacar. Entonces, ¿qué destaca, no? Complicidades de diferentes autoridades, de diferentes niveles, omisas o activas, ¿no? Es decir, los dos niveles de participación ya no son simplemente espectadores, sino que se muestran cada vez más pruebas que en parte ya se tenían a nivel de investigación o periodísticos o de lo que hizo el GIEI, ¿no? Desde la época en que era completamente hostigado y obstaculizado, ¿no? En el sexenio de Peña Nieto, tanto es así que básicamente se tuvieron que ir, ¿no? Y lo refiero porque Murillo Karam en la defensa, al menos en las crónicas que pudimos leer de esa sesión, también decía que él los había llamado y que la colaboración había sido constante y buena y siempre se repitió esa retórica. El Estado aceptó, el GIEI, el grupo, ¿no? de expertos independientes de la Comisión Interamericana, y en cambio no fue así, ¿no? Por propio testimonio de los integrantes y las integrantes. Entonces, bueno, ese es otro punto, ¿no? Los niveles de colusión y reconocimiento de esas complicidades. La verdad histórica fue una mentira, también el informe lo vuelve no es la primera vez, pero lo vuelve a justificar con más pruebas, más evidencias de todo tipo. También habla de que no hay indicios de que los 43 estudiantes estén con vida. Aún así, la búsqueda en vida como principio general, desde la Ley General de Desaparición y principio rector de la búsqueda de Naciones Unidas, ¿no? Como la búsqueda en vida sigue, ¿no? Y así como la reivindicación de que pues, vivos se los llevaron y vivos los queremos, en el sentido de que no se acaba esto hasta dar con el paradero de las personas y ojalá con una verdad cada vez más completa de los hechos, ¿no? Entonces, la comisión, bueno, de la verdad, pues también declara que hay bastantes pruebas para que la fiscalía pueda con eso operar, ya empezar a detener a mandos militares incluso, claro, policíacos, a ciudadanos en general, y también a integrantes de la Procuraduría, donde uno está detenido, Murillo Karam, ¿no? Que era el procurador general, y uno está prófugo en Israel, Tomás Cerón, por ejemplo, ¿no? Pero hay cada vez más pruebas en ese sentido y bueno, el papel de los militares empieza ahí a sobresalir. Tampoco era novedad en la misma Iguala. Ahí pude realizar 3 años de trabajos con los colectivos que hay de búsqueda, que surgieron después, justo del caso Ayotzinapa, también detonó todo ese proceso social local, ¿no? Ahí mismo, que destaparon otras verdades tremendas, terribles, de las más de 300 fosas clandestinas que hay solo ahí alrededor, ¿no? Del pasado y de la actualidad, lamentablemente, en donde ya señalaban, claro, el papel de los militares en esa región como algo muy complejo y con ya un patrón de desapariciones que venía desde atrás, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno,
Son Sí, esos. Fabricio, me cortó la pregunta a Sí, la perdón. mitad. Te quería preguntar que traer un tema que me parece obvio, pero no, lo quiero traer como a la memoria histórica, que nos ayudes a entender la gravedad de lo que significa un crimen de Estado. Es decir, qué se refundaba en México en el 2014 a partir de una acción de estas magnitudes. ¿Y por qué lo pienso? Porque justamente el orden político, social, institucional queda como de cabeza, es decir, el Estado que le correspondería cuidar a la ciudadanía, legitimarse mediante acciones justamente hacia el bienestar, pues lo que hace es matar, ¿no? Es decir, un crimen de Estado significa en grandes magnitudes, pues una institucionalidad que es contraria a los principios que la regirían. Entonces, un Estado que mata, una verdad que es mentira, ¿no? Porque la llaman verdad histórica paradójicamente, ¿no? A la construcción de una idea, de una fake news, de una falsedad, de una narrativa que no tiene ningún sustento. Y en ese panorama, los medios que deberían informar, desinforman, ¿no? Entonces, todo lo que debería de funcionar hacia el orden social es revertido como, digamos, en prácticas contrarias a las que le darían legitimidad. ¿Qué significa este hecho Ayotzinapa en esta magnitud de lo que ha vivido México en términos de Estado, Fabricio? Pues es complicado resumirlo, pero es algo que tiene, pues, digamos así, el nivel histórico, me parece, de algo como el 68, ¿no? Y la matanza de Tlatelolco, y con toda la disputa en las narrativas y la negación que hubo de parte del Estado de un crimen de Estado, ¿no? Ahí la lucha histórica y todavía sigue por la memoria, yo creo que es lo que va a constituir como el meollo justamente de una lucha que no se debe de olvidar, que hay que conducirla siempre prácticamente para que justamente esas otras versiones tendenciosas, manipuladas, creadas por parte de algunos o la mayoría de los aparatos de Estado en ese momento y también por los medios y por algunos historiadores pues de régimen, podríamos decir, o alineados con esa versión, se pueda combatir desde los argumentos, las pruebas, los testimonios orales de todos los sobrevivientes que todavía hay y tenemos esa posibilidad. Y creo que se ha hecho, se está haciendo ese trabajo con una comisión, pero también con el trabajo independiente entre la investigación, el periodismo de investigación, etcétera. Ha habido un trabajo fuerte, digamos, ya también en ese sentido, es una lucha por la memoria, la verdad, la justicia, y tiene un nivel, digamos, de impacto y trauma social, podríamos decir, de catástrofe, como lo es la desaparición, ¿no? Que es una catástrofe social, pues ahí marca un hito, no es que no hubiese desapariciones o búsquedas incluso ciudadanas, claro, en esa época sobre todo, antes, ¿no? De hecho, veníamos, si queremos repasar, ¿no? Era dos gobiernos, el primero del cambio respecto al régimen priista del siglo XX, ¿no? El gobierno de Vicente Fox del PAN, luego el gobierno de Calderón, que inaugura, tenía que ser el presidente del empleo según la campaña, pero básicamente inaugura una militarización y una guerra al narcotráfico, que así llamada, ¿no? Pero que termina incendiando y destruyendo el tejido social, y etcétera. Y luego se ve venir otro presunto cambio, se supone, con Peña Nieto, que adopta un discurso de derechos humanos, incluso el caso Caceres, ¿no? Por ejemplo, y algunas prácticas por ahí de firmar, que se suele hacer, ¿no? Firmar muchos convenios internacionales, tratados, leyes, la ley de víctimas, por ejemplo, que Calderón había dejado ahí en el congelador y burlándose de las víctimas con las cuales había dialogado, ¿no? En Chapultepec, etcétera, después del movimiento de Javier Sicilia, todo eso. Entonces llega un sexenio otra vez con un cambio en el gobierno federal que promete ese cumplimiento, bueno, que a lo mejor es imposible, pero digamos ese discurso de derechos humanos, pero que finalmente tiene ahí ya antecedentes como Tlatlaya, que prácticamente es una matanza extrajudicial
de personas disfrazadas de, ¿no? Un poquito como solía hacer las matanzas, que luego se siembran armas, como en Aguas Blancas, en Guerrero, en 95, ¿no? También. Entonces se les siembran armas a los campesinos, dejando creer entonces que la versión histórica para mucha gente todavía es esa, ¿no? Y hay algo curioso y un poco feo que he notado todavía en el discurso fuera de ciertos centros o fuera de lugares en que hay una militancia en derechos humanos, en que hay un trabajo en las universidades y de ciertos medios positivo. Por ejemplo, acá en Guanajuato, o en León, tú llegabas hace unos años y todavía ahora, y todavía la versión histórica de Murillo Karam o otras totalmente fantasiosas de que eran grupos de traficantes que se peleaban entre sí, que luego es el discurso oficial en buena parte sobre cualquier enfrentamiento, etcétera. Era el dominante, ¿no? Me acuerdo unos niños viendo ahí un plantón que había para los de Ayotzinapa, para sensibilizar en el centro, preguntándole a la mamá, oye, ¿por qué están esos niños? Son como yo, ¿no? Pues, ¿por qué están desaparecidos? Que no los encuentre. Y la mamá diciéndoles, por revoltosos, la primera respuesta, ¿no? Todavía años después estamos ahí escuchando esas versiones que se volvieron un poco hegemónicas, ¿no? Se volvieron parte del discurso y para deconstruirlas es mucho trabajo. Y sí, seguramente adoptar este discurso y las comisiones, etcétera, va a ayudar a que esa catástrofe social de alguna manera se pueda primero platicar y no negar, que es lo que había pasado, y después procesar socialmente de alguna manera, pues por lo menos aceptables, ¿no? En términos de derechos humanos y de respeto de sus papás y de las víctimas y de quien les defiende directamente y se juega la vida ahí en campo, por ejemplo, etcétera. Entonces, bueno, creo que es un hito y ha visibilizado mucho el problema de la desaparición, ha detonado procesos colectivos importantes de todo tipo, sociedad civil, pero también buscadoras, ¿no? Recordemos los colectivos de buscadores así masivos en fosas comunes, surgen sobre todo ahí en Iguala, en Solecito de Veracruz, las rastreadoras de Sinaloa, justo ahí. De hecho, tienen contacto entre ellos para justo generar aprendizajes forenses y digamos así, búsquedas, ¿no? Antes autónomas. Pues invitamos a quienes nos escuchan que manden sus comentarios, sus preguntas a Fabricio, sus puntos de vista, reflexiones sobre pues esta tragedia, este drama, como dices, esta tremenda situación sobre el caso de Ayotzinapa. Y Fabricio, pues uno de los intereses principales del gobierno de Peña Nieto, de Murillo, de Tomás Herón, etcétera, todo este grupo de personas al impulsar e imponer de múltiples formas con la ayuda de los medios de comunicación esta verdad histórica era para dar el carpetazo y ya tratarlo de resolver. ¿Cuál dirías que ahora es el objetivo o qué tendría que ser el objetivo o cuáles son los siguientes pasos? Desmontar esa verdad histórica y tratar de construir esta cuestión de no solo de la memoria, de la paz, de identificar y saber dónde están estas personas, construir una nueva verdad histórica, ¿qué es lo que hace falta? Y con estos elementos sobre la detención, el informe de la detención de Murillo, parece que también va a haber detenciones ahí de mandos altos importantes. ¿Esto en qué abona a estos pasos que siguen? ¿Cómo es el panorama actual en ese sentido? Pues por un lado, ¿no? Pues el intento digamos, del gobierno de Peña Nieto, vamos a ver hasta qué nivel se mueven las acusaciones, porque también hay que conseguir antes pruebas sólidas, ¿no? Para poder construir un caso, un juicio exitoso, ¿no? La justicia, pues, ya es complicado porque tanto hicieron para enterrar la verdad que, aunque pueda brotar de alguna manera, sigue siendo complicado, ¿no? Entonces, de ese momento de negación, se pasa a otro en que se asume la existencia de la problemática del crimen de Estado y de lo que conlleva. Y pues lo que viene primero, yo diría que es la búsqueda humanitaria y dar con el paradero de los normalistas, como en cualquier desaparición, es decir, me refiero al marco general, que es lo primero realmente.
por una cuestión, sí, humanitaria y también para con los papás y las mamás, ¿no? Lo cual también abona de todos modos a la no impunidad de alguna manera cuando ya se transforma eso, ese encuentro también en la generación de una verdad, ¿no? Es decir, no solo declamada, sino basada en pruebas, etcétera, que sea incontrovertible o cuando menos la versión mejor posible. Y eso sí es una deuda también con toda la sociedad, ¿no? Más allá de las víctimas directas, los normalistas, indirectas, cercanas, sino es un caso tan trascendente que digamos que las víctimas indirectas llegan a ser todas las víctimas potenciales o todo el país de alguna manera y las futuras generaciones por lo que se va a dejar. Recordemos que si tenemos hoy más de 100.000 personas desaparecidas, no solo es causa de lo que sucede hoy o de los conflictos generados o de ciertas descomposiciones, etcétera, etcétera, y causas múltiples en diferentes territorios, que es muy complejo tratarlas aquí. Hay 100.000 y tantos desaparecidos porque hay un patrón histórico que se remonta a la contrainsurgencia de los años 70, 80, también llamada Guerra Sucia, pero se discuten esos términos, luego es muy académico, pero digamos, a esa época, que se va colando y va generando y engendrando sus herederos de impunidad y de la misma práctica de la desaparición, de cómo se reprodució del Estado al sector privado, digamos, a la violencia privada, ¿no? A los grupos delincuenciales, a los ex militares también que pasaron a ser zetas, a los caiviles de Guatemala que pasaron a ser zetas, o que instruyeron, ¿no? Que capacitaron incluso a grupos del crimen organizado, bandas paramilitares en México, traficantes de todo tipo, ¿no? Ya no solo de drogas, armas, personas, en fin, toda esa impunidad, hasta un desaseo institucional, pero también esa complicidad del pasado no se ha procesado ni en juicios concretos, corresponsables, encarcelados, etcétera, y ni bien en la memoria, en la historia, en la escritura de la historia. Y esos dos son heridas que entonces no quedan cicatrizadas, ¿no? Como una herida que sigue sangrando y no le pones ahí ni un parche, ¿no? Un parche bien hecho sería lo mejor, ¿no? Bien cosido y que cicatriza. Entonces, socialmente y en términos judiciales, hay esas heridas abiertas y empezar ahora, al menos por Ayotzinapa y otros casos, no solo emblemáticos, sino en general, sería, claro, lo mejor para todas y todos los desaparecidos es lo que se necesita para evitar que al menos esta generación ya nos tocó, pero que al menos la siguiente pudiera tener ahí una luz al final del túnel, porque sí, es un proceso que se echó a andar, es una serie de dispositivos que siguen funcionando, yo creo que hasta independientemente a veces de la política pública, ¿no? Están tan incrustados en fiscalías, instituciones, o por otro lado, en criminales, en prácticas que ya se difundieron y se echaron a andar en impunidad, y a sabiendas de eso, que pues importantes los casos muy emblemáticos como este, importantes también todos los casos que, digamos así, desde abajo y lo cotidiano, todas las buscadoras de México, llevan para lograr pequeños granitos de derechos, de arena, digamos, para todas, ¿no? O sea, hay muchos casos, ¿no? Amparos que se ganan, avances en la ley, la misma ley de desaparición, pero luego su implementación, que haya una comisión de búsqueda, etcétera. Son todos logros, efectivamente, que también a partir de Ayotzinapa, sin duda, y de lo que pasó después, fueron acelerándose, ¿no? Fueron dándose y bueno, y hay que mantenerlos, y ahí está también la lucha cotidiana de decenas de miles, cuando menos, o miles de familias, ¿no? En lo cotidiano. Entonces va un poco todo un entramado, pues, todo relacionado, y sería Sí, esta. justamente en ese sentido, Fabricio, te quiero preguntar, ¿qué tan lejos estaríamos de que algo así se repita? Es decir, te escucho, ¿no? Esta metáfora de cerrar la herida
pero qué tan lejos estamos de que no se abra una nueva, de que de verdad este cambio, este intento de transformación de las instituciones del país se consolide y este Estado, que en realidad, como bien has dicho, pues no es del 2014, ¿no? Viene de unas prácticas contraguerrilleras, etcétera. ¿Cómo pensamos el futuro? ¿Puede ser que esta historia quedó atrás? Es decir, ¿qué tan abierta, qué tipo de herida tenemos, Fabricio? Creo que es una herida profunda en ese sentido y tiene que ver con estructuras que no se cambian. Julián, ¿me escuchas? Parece que se congeló el video de Fabricio. Ahorita esperamos que se recupere. Justo hoy los tres hemos tenido problemas de comunicación. En un tema tan importante, justo en un momento en donde lo que se necesita es decir la verdad, hablar con la verdad, dar cuenta sobre lo que está sucediendo. A mí, Marcela, me parece muy difícil, muy complicado tratar de, por un lado, desmontar esta, pues, verdad histórica que es realmente una mentira, cuando tienes los medios en contra, cuando los medios actualmente no están hablando sobre el informe, cuando los medios están incluso contradiciendo el informe de Alejandro Encinas, diciendo que no hay nada nuevo, diciendo pues básicamente que la verdad histórica se mantiene, ¿no? Entonces, en ese escenario en donde los medios están de alguna forma bloqueando la exposición de la verdad o los pasos que nos pueden llevar a la verdad, es muy complicado. Fabricio, ya aquí de regreso. Sí, gracias. No sé qué pasó. Creo que el navegador bloqueó algo y salí. Pensé que ustedes se habían bloqueado, pero bueno. Sí, pensamos lo sí, mismo todos. También. Nadie sí, sabía quién era, pero qué bueno que ya estamos. pensé haberme quedado solo en la transmisión. Entonces, bueno, dije, pero ya mejor estar de vuelta. Y bueno, estaba contestando lo que preguntaba Marcela. Estaba diciendo que justamente cambiar estructuras muy radicadas es complicado y se puede hacer desde arriba cuando hay voluntad política, por una parte de las instituciones por lo menos, que el Estado no es monolítico, no es un bloque que decide una persona y así, pero claro, algo influye, sin duda, y en ciertos ámbitos y contextos hay voluntad política de cambio, hay voluntad política de esclarecer primero y de cambio. Por otro lado, yo confío mucho en el crecimiento lento, pero que sí se ha dado de toda la sociedad civil, de los movimientos sociales y entonces de ese cambio desde abajo de las estructuras, ¿no? Que a lo mejor se ve menos, como decía antes, ¿no? Hay una comisión de la verdad por un lado, por otro lado hay miles de personas buscadoras colectivos que trabajan en el día a día en reconstruir algo, en reconfigurarse ahí en las ciudades, ¿no? Se ve mucho en Guanajuato, en donde en 3 años surgieron 17 colectivos, prácticamente 15 en 2 años, aprendiendo una de la otra y tratando de establecer esa institucionalidad desde arriba que no existía en el Estado y que entonces fue empujada totalmente desde abajo y siguen adelante, en realidad, más adelantadas respecto de a lo mejor lo que es las instituciones también. Entonces eso sí deja cierta esperanza, aunque estén trabajando literalmente desde las fosas clandestinas. Están arrancando y reconstruyendo desde la oscuridad, podríamos decir así, total, pero la metáfora sirve para decir que incluso desde ahí hay momentos de esperanza, ¿no? De esperanza y de resultados concretos, de regresar sus tesoros, corazones, ángeles a casa,
etcétera, y que sí se está dando mucho más como nunca aquí, por ejemplo, en este estado, ¿no? Y entonces hay eso, y trabajan para que sus niños sepan que sí ha habido una abuela, una mamá, un papá, una hermana de ellos, más grande que ellos, que sí trató de que no se repitiera, o por lo menos lo denunció, o por lo menos, no, por lo menos no, y lo denunció y lo llevó a cabo y hasta consiguió encontrar a su papá, o etcétera, etcétera. Y entonces da un ejemplo, ¿no? Y ese ejemplo repetido de manera masiva y valorado y rompe la criminalización, da a conocer las historias, etcétera. Lo hemos visto con los 43, cuánto tardamos, ¿no? En que finalmente la gente, y todavía no lo hace, pero conociera sus historias, etcétera. Entonces, cambiar estructuras tan radicadas, incluso represivas, o ese dispositivo de la desaparición, como se dice, echado a andar, es complicado, pero desde abajo, y llamamos así desde arriba también, y las instancias internacionales, al menos algunas, la ONU Derechos Humanos, algunas otras, han también tenido un papel, yo digo, proactivo, normalmente positivo, como balance, ¿no? Puede haber ahí conflictos, como en todas las acciones de este tipo, pero ¿no? Es como un temblor que van cambiando las placas y cómo se mueven, es una estructura pesada, pero poco a poco va acomodándose y ahí debe de haber cambios, ¿no? Entonces, el mensaje debería de ser de esperanza, a veces es de desesperanza porque estamos en esto y vemos todo lo que sucede, ¿no? Y el auge de ciertos territorios todavía con la violencia y eso, pero bueno, es importante, ¿no? Esa colaboración Sobre ese social. punto, Fabricio, y ese llamado a la esperanza, a nivel local, y de manera panorámica, cómo se está dando esta situación? Ahorita el centro está en el caso de Ayotzinapa, en los 43 está la comisión, la fiscalía, etcétera. Pero yo veo a nivel local, bueno, Guanajuato, que es de los estados en este momento de los más enardecidos, por decirlo de una manera muy elegante. Jalisco, primer lugar en número de personas desaparecidas, primer lugar en fosas. Recuerdo que hace, no sé, un mes tal vez fueron un colectivo de buscadoras y el gobernador Enrique Alfaro básicamente empezó a decir que estaban politizando, que estaban grillando. Es decir, a nivel local veo que no hay mucha voluntad de los gobernadores, veo las fiscalías que están infiltradas al mismo tiempo. ¿Cómo se está desarrollando esta búsqueda, esta construcción de la verdad en los distintos estados, principalmente aquellos donde pues son los más problemáticos? ¿También ahí vemos una esperanza, un avance? Contestando, de hecho, a las dos preguntas, es verdad que algo tan sonado también y tan disruptivo con todas esas participaciones como Ayotzinapa, como la Noche de Iguala, más bien, no lo hemos visto así con esas dimensiones, ¿no? Pero sí es cierto que desapariciones masivas, gravísimas, que a lo mejor no tuvieron el mismo impacto mediático, social, y a lo mejor no todas las participaciones de Estado y crimen de la misma manera, pero que sí tienen que ver con otros sectores de la población también, vulnerables también, han sucedido y ha sucedido en Guanajuato. O sea, en 2019 y 20 hubo desapariciones masivas de 25 internos de un anexo. Y no tenemos el caso del anexo de Irapuato así todavía de manera tan importante, y hubo matanzas de más de 20 en otro anexo 6 meses después. Es decir, hay personas o hay casos que no logran trascender de esta manera, pero que son prácticamente lo mismo, con colusión de autoridades, conocen dónde están esos lugares, acción de un grupo armado impune totalmente, que actúa a la manera paramilitar y no se sabe bien quién es, y luego mitad de las personas aparecen en fosas, o la otra mitad ya todavía no se encuentran, y una parte son asesinadas y abandonadas, etcétera, y así, ¿no? Entonces se da la desaparición, el ocultamiento, todo, ¿no?
Entonces, eso aquí ha sucedido, por ejemplo, es el nivel local, no ha trascendido como otras, pero son otros, hay casos Ayotzinapa, son otros jóvenes, ¿no? Porque en su mayoría es una juventud desaparecida, ¿no? En gran mayoría, y sobre todo si se trata de mujeres, son aún más jóvenes, ¿no? Y en Guanajuato se repite un patrón muy parecido en este sentido, se han más que quintuplicado casi por 6 veces en 4 años las desapariciones, que eran 621 y son ahora 3.400, un poco más, 3.441 por la precisión, personas desaparecidas. Esto cruzando datos de Fiscalía y Comisión Nacional de Búsqueda. También los hallazgos de fosas clandestinas. Por un lado, se ha buscado más por parte de las buscadoras, también de la Comisión Estatal de Búsqueda. Y por otro lado, da cuenta de un fenómeno desbordado, es decir, sí se encuentran más, pero pues hay cada vez más y cada vez más cerca de los centros ciudadanos, cascos urbanos, como en Iguala, que Pueblo Viejo está prácticamente a unas cuadras, ya cerca, hasta ya hay Oxxos ahora, ¿no? Casi ahí a pocos metros de donde empezaron a encontrar las fosas. O sea, todo muy cerca, y cada vez le van perdiendo miedo por la impunidad y por alguna protección que también se puede dar a nivel de autoridades, claro, locales. Se han disuelto varias secretarías de seguridad pública, los pues, cuerpos policíacos como en Juventino Rosas, aquí en Guanajuato, o se ha asumido mando único estatal, porque en Italia eso se llama disolución por mafia. Aquí como que le dicen mando único para que parece un poco más bonito, más efectivo, pero finalmente tú estás disolviendo un cuerpo estatal que está totalmente y posiblemente también otras partes del gobierno municipal. Hay otras situaciones que no han sido denunciadas públicamente, pero sí gravísimas, en que sí se sabe que hay gobiernos municipales totalmente en manos de grupos fácticos, armados, poderosos, que no le llamo yo siempre cártel para no generalizar ese término, sino que actúan, el cártel Jalisco Nueva Generación parece prácticamente un cuerpo paramilitar actuando de manera itinerante con sus bases en la Barca Jalisco, en toda la frontera Jalisco-Guanajuato, en donde puede impunemente la Sierra de Lobos, o sea, arriba de León, ¿no? En donde puede impunemente pasar de un lado a otro, cometer crímenes por acá, desapariciones en Purísima, en San Francisco, en León, y pasarse al otro lado, y entonces genera también esa zozobra en las familias que luego las obligan a ir hasta Jalisco a denunciar, y etcétera. Y entonces hay incursiones de ese tipo o presencia fija ya. Pero son grupos que actúan a la manera de control territorial, parecen grupos beligerantes, ¿no? También el grupo local Santa Rosa de Lima, ¿no? Banalizarlos como narcos, a mí me parece ya a estas alturas hay toda una literatura que explica cómo la droga es uno de los negocios en donde en realidad ese control de recursos, concesiones, licitaciones, dineros que llegan de diferente naturaleza, lavado, bares, construcciones, discos, terrenos, productos agrícolas, Michoacán, el limón y el aguacate, ¿no? O sea, y entonces simplemente hablar del viejo trasiego de drogas esconde un poco otra realidad, la extorsión en Celaya, todos los negocios que cierran, etcétera. Entonces hay grupos armados contendiéndose diferentes espacios que si tú lo ves en la parte pobre de Guanajuato, el nordeste, en Jichú y otros lados que nunca escuchamos, efectivamente ahí hay muchas menos desapariciones, muchos menos homicidios, de hecho tienen una tasa muy baja, y en cambio el corredor industrial, lo que une León a Querétaro, pasando por Celaya, Irapuato, Salamanca, a los apaseos, en la zona más rica, supuestamente de mayor crecimiento, en donde empezó la extracción de hidrocarburos. Era eso, el huachicoleo es extracción de recursos ahí permitidos por autoridades locales y por una parte corrupta de la petrolera, ¿no? De Pemex, que se parece mucho a lo que sucedía con los Zetas y no con Santa Rosa de Lima o Jalisco Nueva Generación, pero con grupos que son parecidos, de esa naturaleza paramilitar, de grupos de conquista, de ocupación y de guerra, como eran los Zetas en la cuenca de Burgos.
Entonces, hay dinámicas más complicadas acá que detonan también miles de desapariciones, las fosas clandestinas, en una historia que hemos visto. Hemos visto esta historia en la frontera desde los feminicidios de los 90, pero hasta ahora la hemos visto en Veracruz, en la Cuenca de Burgos, en Coahuila, y ahora 10 años después, o un poco así, la vemos repetirse acá, y el discurso de las autoridades aquí ha sido de total negación hasta que la evidencia ya se hizo y clara, y salieron grupos de buscadoras, salieron informes que también hemos hecho en la Ibero, en las Iberos y Data Cívica sobre las fosas. Decían que había 0 fosas clandestinas, o sea, esa modalidad tremenda, ¿no? Pero que no había, y había 109, por lo menos ya registradas en prensa, incluso con partes policíacos que decían, es una fosa. Es decir, hay gente que puede hacer eso cerca del centro de la ciudad, Salvatierra, prácticamente en la zona urbana, Celaya, en todos lados ya le perdieron el miedo, pero los delincuentes, ¿no? Y entonces del otro lado perdieron el miedo también las personas que ya no toleran la situación. Entonces ha habido esa situación que hemos visto en otros lados. Se ha incrementado mucho la presencia también militar, que ha detonado ciertos procesos polémicos también en la entidad. Y algunas violaciones a derechos humanos, en particular de la Guardia Nacional, con algunos estudiantes, o en Irapuato hubo un caso, y otras cuestiones ahí, que también sabemos que un incremento tan repentino de más de 4 o 5 veces de la presencia militar, por un lado puede cerrar algunos caminos delincuenciales incluso, ¿no? Algunos caminos de la violencia que había, por otro lado detona procesos violentos, ¿no? Y es una presencia siempre controvertida en ese sentido, que puede sí detonar procesos violentos, y porque se arman mucho más también los grupos delincuenciales a nivel de ejército. Jalisco ya lo estaba, y Santa Rosa con la extracción de hidrocarburos también se empoderó en ese sentido, de grupo armado, ¿no? Por un lado, y pues entonces genera una situación en que estamos, que en primer lugar, desde 2018, por asesinatos dolosos, por homicidio doloso, ya más casi 3.500 personas desaparecidas, cuando eran 600, oficialmente, que en muchos casos no denuncian, y finalmente autoridades del nivel local coludidas o omisas, ¿no? También pedazos ahí de los ministeriales, varias violaciones a derechos humanos, carpetas que no avanzan, o ralentizar también esa búsqueda de justicia, búsqueda de paradero de las personas. Ha sido una constante ahí, una debacle constante con las autoridades ministeriales de acá, es decir, Fiscalía, y bueno. Y por otro lado, hay también autoridades que actúan, no se puede negar, entre las comisiones de búsqueda de víctimas, subdimensionadas, sin presupuesto, prácticamente operan. A veces se encargan de administrar el dolor, se dice, y es un término feo, y porque es una realidad que sucedía también a nivel federal, etcétera. Pero en otros casos sí han sido de las más cercanas a las víctimas, de alguna manera, o a los procesos de búsqueda y tratar de la asesoría jurídica, la reparación. Aún así, todo es muy reciente, ha sido creado de esta manera y no se ha establecido, para cerrar sobre Guanajuato, un mecanismo serio, permanente, de trabajo con los familiares de personas desaparecidas desde acá, sino una serie de reuniones, una serie de mesas de trabajo que luego terminan y que luego no dan resultado, mucho más informativas que de incidencia. Entonces, en 2 años han construido mucho las familias, pero hay ahí toda una resistencia por ahí. Entonces, bueno, el contexto acá yo te lo diría así. Entonces, se pueden repetir situaciones como la de Iguala, de alguna manera ya se han repetido, se puede repetir todavía, pero justo está en ese progreso, avance, de que un colectivo aprende de otro, de que la memoria no se destruye, sino que pueda esa convertirse realmente en una verdad, ¿no? Generada socialmente, también a nivel popular, etcétera, y que pueda combatir esa impunidad histórica y revertir las cosas. Todo va de la mano de muchas cuestiones, ¿no? El modelo socioeconómico, la desigualdad, que aquí ha sido
muy evidente también, y todo eso. Bueno, es complejo, pero en fin, eso es un poco una especie de respuesta, ¿no? A manera de... Muchísimas gracias, Fabricio, por haber estado esta noche con nosotros. Como que siento que si te hiciera una pregunta sobre esta última respuesta, no sé hacia cuántos temas nos tendríamos que ir, pero trataría como de sintetizar de alguna manera, ¿no? Esta complejidad de decir cómo se ha estructurado, ¿no? Toda una organización económico-política que rebasa los estados, fíjate, o sea, estamos hablando como de Ayotzinapa, del estado de Guerrero, pero justamente mencionaste como los lazos de la economía política, por ejemplo, hacia Michoacán, ¿no? Donde entonces cuando se habla de narcotráfico hay una imagen de que solo son grupos armados aterrorizando a la gente, cuando en realidad me parece es un poco lo que has dicho, son una serie de estructuras súper complejas que rebasan los territorios estatales, ¿no? Y que en una serie de actividades que se complejizan, dijiste, por ejemplo, hacia el caso de Michoacán, en la producción del aguacate, ¿no? Y eso deriva en extorsiones y en una serie de elementos que corrompen de manera vertical, ¿no? Toda la serie de instituciones que tendrían que brindar justicia, pues me parece que estamos para ir cerrando, Fabricio, me parece que el caso de Ayotzinapa refleja la complejidad de la solidificación de estructuras históricas que incorporaron un montón de mecanismos para que esta sociedad mexicana mal funcionara, ¿no? Por eso me parece que un poco, y tiene que ver con lo que decía Julián también, los medios han sido tan importantes porque la realidad en sí, ¿no? Mirar con detenimiento lo que está pasando, pues hace que cuestionemos un montón lo que nos dicen que es el orden, ¿no? Lo que nos dicen que sería, lo dijiste muy bien, el crecimiento económico. Me parece, y repito que justamente lo dijiste bien, la complejidad de esta estructura hace que la tarea de pensar el futuro sea difícil, ¿no? Claro que deseamos que esto no se repita, pero así como lo planteaste, la verdad que implicaría pues una tarea bastante relevante de los movimientos sociales, de los partidos políticos y por supuesto de las instituciones. No sé, ¿tú cómo piensas, Julián? Pues sí, me parece que es un tema que tiene múltiples aristas y que justo el caso de Ayotzinapa nos revela pues todas las, otra vez esta palabra, el entramado que hay y una problemática que es la de las personas desaparecidas, que es la de las fosas, que es la de la búsqueda de la verdad, es las buscadoras, son las mujeres que están detrás, son los impedimentos que tienen a partir de la propia justicia. En algunos lados también hay posibilidades de cambio. Me parece que nuevamente con este tema de Ayotzinapa se pone sobre la mesa, al menos de forma más amplia, de forma mediática, porque no es que no se esté hablando sobre el tema, y pues el pretexto para seguir hablando y para seguir construyendo, llegando a la justicia, Marcela, es algo pues que se aplaude que haya detención. Yo honestamente no sé cómo vean ustedes, no pensé que iban a detener a Murillo Karam. Falta ver lo de los mandos militares, y también esto nos habla con estas tensiones o contradicciones que hay. Por un lado, esta pues crítica respecto a la Guardia Nacional y su vínculo con la Secretaría de la Defensa, pero por otro lado, pues militares en el ojo del huracán y pues a un paso de estar también en prisión. Sí, Fabricio, antes de que te nos vayas, ¿dónde podemos seguirte, leer tus trabajos, saber justamente de viva voz cómo has reflexionado de estos temas y bueno, justamente estar bien informados, Fabricio? Sí, voy a ponerles ahí la referencia del Twitter, sobre todo, que es donde más publicamos, que es el Twitter. Busquen la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.
y también Desaparecidos Guanajuato, que son iniciativas colectivas, ¿no? Pero que ahí hay mucha actualización detallada de los derechos humanos en la región Bajío, podríamos decir. Por otro lado, en la Universidad Iberoamericana León, ¿no? Ahí están sus páginas y los trabajos, y más en lo personal, el canal de YouTube de el mío, no con mi nombre, básicamente, también es otro canal, pero bueno, sobre todo sostener las iniciativas colectivas de Desaparecidos Guanajuato, la plataforma así para apoyar, es donde se difunden alertas, es una iniciativa de alertas básicamente y de derechos humanos, pero bueno, y de fortalecimiento de los colectivos, ¿no? Que ahí yo veo que está la esperanza desde la sociedad, básicamente organizada, las comunidades, etcétera. Y me he basado mucho en análisis más macro, más de recursos y grupos armados y territorios así. Tengo un poco ese sesgo geopolítico de ver las cosas, pero en el nivel de a pie, ¿no? Pues muchos hijos, hijas, etcétera. Básicamente se trata de personas de a pie, ¿no? De todos los sectores, pero sobre todo de sectores más vulnerables, ¿no? Que están en ese ámbito en que ya no ven al narco o a la delincuencia organizada con toda esta sobreestructura que sí existe, ¿no? O el grupo armado, sino que en lo local, pues reciben ofertas, se juntan con personas y por eso son criminalizados nada más porque fueron a una fiesta y desaparecen. Hay mucho de esa dinámica también microsocial local que se engancha con luego la gente, que también penaliza mucho a la juventud, digamos así, de a pie, de los barrios, de las comunidades, de las rancherías, etcétera, que lo vemos muchísimo en Guanajuato, ¿no? En todos los pueblos, como Salvatierra, Cámbaro, estos donde hubo hallazgos enormes de ese tipo, en que también la juventud en general está muy expuesta a esto y es muy normal convivir con todo tipo de situaciones y personas pues que son parte de uno que otro grupo o que conocen a los que desaparecen a personas o que viven al lado, que están en el barrio o que están así y que de alguna manera se vinculan a macrodinámicas, ¿no? Criminales, estatales, económicas, pero que de eso no saben y sin embargo están ahí o trabajan como pues llamados halcones o simplemente pues reciben algo para hacer un servicio o se enganchan acá o que no, o que trabajan en el tema sí, de drogas o de explotación de personas y poco a poco van enganchándose. Lo hemos visto mucho en los testimonios pues, de las personas y como también esa parte está muy descompuesta, ¿no? Y luego se engancha a macrodinámicas como las demás. Entonces, es un poco la complejidad que no lo descubro yo, lo hemos visto, se ven igual entrevistando a la gente, en donde hay nuevos grupos y grupitos criminales que se pelean entre sí, ¿no? Le llaman a los tlacos, y luego estaban antes los rojos, etcétera, que parece que han sustituido a Guerreros Unidos, etcétera. Y hay muchas dinámicas locales que se descomponen, ¿no? Hasta callos, barrios, comunidades, iglesias, etcétera, en que hay toda esa dinámica de infiltración o penetración pues, de grupos ligados luego a la minería también, que es local, y luego pues, y también al trasiego de drogas, etc. Entonces, es muy complejo enganchar todo ese aspecto micro, social, con el otro, pero pues era el intento también, yo creo, también de la plática, y en donde el caso de Ayotzinapa pues cae como súper emblemático de todas estas realidades y puede ayudar a entender lo demás también aquí en Guanajuato, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Fabricio, por estar esta noche con nosotros. Te agradecemos mucho por haber puesto tantos elementos para debatir, porque justamente ese es el objetivo de Señal Tlatelolco. Te invitamos a que estés prontamente y te agradecemos un montón esta noche con nosotros. Dale, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Pues Julián, invitar a la gente a que siga las redes que nos dejó, Plataforma por la Paz y la Justicia, su página Fabricio Loruso y de SAP GTO, de SAP Guanajuato, para estar pendiente también de ese estado, Julián, en el que se mira pues claramente que la tragedia nacional no ha terminado y el gobierno de Guanajuato tiene pendientes, así que les invitamos a estar pendientes también de esto, Julián.
Sí, y justo Gaby Chong escribe, gracias por su valiosa información, saludos desde Mexicali, Baja California, ABC, que cada programa está aquí acompañándonos, está muy difícil aclararlo, pues es enjuiciar a Peña, Osorio Chong, Sedena y principalmente al exgobernador Aguirre, que lo más seguro ya se peló al extranjero. México no es de verdad, es injusto, y también por ahí nos dejó un comentario sobre el INE, tema que pues salió porque es parte de la coyuntura. Y pues antes de finalizar, Marcela, me están diciendo que tienes algunos anuncios y que la próxima semana Señal Tlatelolco va a ser en otra sede. Sí, estamos muy contentas, Julián, porque el próximo 1 de septiembre en las islas de Ciudad Universitaria Patrimonio Cultural de la Humanidad, en este espacio tan importante, no solo para la Ciudad de México, sino para la nación. Bueno, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad llevará a cabo la segunda Feria por la Democracia, que se había visto interrumpida, Julián, por la pandemia. No habíamos podido volver a la presencialidad, y este jueves 1 de septiembre el PUETS UNAM vuelve a Ciudad Universitaria a convocar a toda la comunidad, no solo de la UNAM, sino al público en general a que asista. En esta feria, Julián, habrá conversatorios, debates, talleres, conciertos, grandes bandas estarán presentes, y el objetivo, Julián, para comunicarles a todas, a todos, es conocer todos los proyectos, por un lado, del programa universitario. Por eso estaremos transmitiendo ese mismo día en vivo a las 12:30 Señal Tlatelolco, porque Señal Tlatelolco es parte de un conjunto de proyectos súper importantes, Julián, de ciencia, de compromiso con el pensamiento, y ahí estaremos en vivo transmitiendo, pero estará también la revista Tlatelolco. Bueno, acá en otra carpa, habrá 3 carpas, justamente en esta carpa que estamos viendo, la carpa Sociedad, ocurrirán mesas, charlas sobre las complicaciones climáticas que estamos viviendo. Esta feria, pues sí, estará justamente sustentada en debatir cómo cuidar el medio ambiente, Julián, cómo ser partícipes de una acción democrática y ciudadana que permita detener, por lo menos, si no cambiar el modelo de desarrollo que ha hecho tanto daño a la ecología. Así que bueno, para debatir, compartir y volver a la presencialidad con todo en la universidad, los esperamos este 1 de septiembre, Julián. Pues ahora sí que sí, va a ser literalmente un festival. Ahí nos vemos en las islas, y como saben, la UNAM es un espacio abierto, pueden llegar sin ningún problema en estas carpas, en este festival va a haber música y sobre todo algo bien importante, Marcela, que en el centro va a estar el tema del medio ambiente, del cambio climático, y pues hay que discutirlo, hay que hablar sobre este tema tan importante, y qué mejor que hacerlo pues de manera colectiva. Sí, Julián, y justamente también ese mismo día en la Facultad de Derecho, en torno a esta feria, habrá un debate estudiantil con el propósito de dialogar sobre los megaproyectos, Julián, estos megaproyectos que han sido objeto de discusión en las narrativas, por lo menos mediáticas. ¿Qué significan en términos para un país de soberanía, por ejemplo? Son esa catástrofe ecológica de la que hablan algunos, son el desarrollo de lo que hablan otros. Justamente para debatir convocamos a estudiantes de la UNAM a que estén presentes en esta feria, y pues participar de todas estos debates que parece que a veces quedan lejos de la geopolítica, Julián, o lejos de la coyuntura, y que sin embargo nos permiten entender pues la importancia del tema ecológico, que es cuidar la vida, cuidar al planeta y cuidarnos a nosotros mismos. Así que de verdad, un llamado a toda la ciudadanía que nos está escuchando en este espacio a que asista a las islas de Ciudad Universitaria este 1 de septiembre. Hay transporte público, Julián, cerquitita está el Metro Copilco, pueden llegar a Metro Universidad y tomar un Pumabús, pueden llegar, En el pues Metrobús también. el Metrobús también está ahí cerquísima, y además aprovechan para pasear en un lugar tan bello como es esta parte de Ciudad Universitaria, la Biblioteca Central, etcétera. Así que no se lo pierdan, esta segunda feria por la democracia, las batallas por la vida, Julián.
1 de septiembre, jueves 1 de septiembre, de 9 a 19 horas a 7 de la tarde. Ahí nos vemos, señal Tlatelolco, a las 12:30 también va a estar el Tlatelolco Lab, y pues ya quiero que sea ese día, Marcela, para estar ahí. Ahí estaremos y bueno, decirles que ese día, como la transmisión será en vivo a las 12:30, no tendremos la transmisión en vivo como siempre a las 9 de la noche, pero les esperamos, compartan esta transmisión del día de hoy sobre el caso Ayotzinapa y no se olviden de seguir las redes del Puetsunam, que ahí está toda la información y todo lo que estamos haciendo, así que síganos, compartan y bueno, sigamos debatiendo, Julián. Pues nos vemos el próximo jueves, Marcela, y nos vemos en las islas en la UNAM el próximo jueves 1 de septiembre. Ahí nos vemos. Buenas noches, que descansen.